Hay algo que está pasando en este país y en casi todo el mundo que muy poca gente se atreve a decir en voz alta. Algo que afecta a millones de personas, que destroza sueños, que cambia vidas enteras y que sin embargo se presenta como si fuera normal, como si siempre hubiera sido así, como si no hubiera otra manera de que las cosas fueran. Y no, no es normal. Y no, no siempre fue así. Hubo un tiempo, no hace tanto, en que una persona joven con un trabajo normal, un trabajo de los de toda la vida, podía plantearse comprar una casa. No era un sueño inalcanzable, no era una fantasía, no era algo reservado para unos pocos afortunados, era simplemente lo que hacía la gente cuando llegaba a cierta edad. Trabajabas, ahorrabas un poco, pedías una hipoteca y tenías tu casa, así de simple, así de normal. Hoy eso suena casi a broma. Hoy hay personas de 35, de 40 años, con trabajo, con estudios, con años de experiencia laboral, que siguen viviendo de alquiler en pisos compartidos porque comprar una vivienda está completamente fuera de su alcance. Y la pregunta que cada vez más gente se hace en voz baja, con una mezcla de rabia y resignación, es esta. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y quién tiene la responsabilidad de que esto sea así? Quédate hasta el final de este vídeo porque vamos a analizar todo esto con calma, con datos y con la honestidad que este tema merece. Vamos a hablar del pasado, del presente y de una pregunta que cada vez más personas se hacen sin encontrar respuesta, porque esto no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de modelo de vida, y ese modelo, sin que nadie lo decidiera del todo conscientemente, ha cambiado por completo. Y si tienes más de 40 años, si viviste aquella época en la que las cosas funcionaban de otra manera, este video te va a remover algo por dentro, porque vamos a comparar dos mundos que parecen separados por siglos, pero que en realidad solo los separan unas pocas décadas. El mundo en el que comprar una casa era lo normal, y el mundo en el que comprar una casa se ha convertido en el mayor lujo de nuestra generación. Hagamos un ejercicio de memoria. Viaja mentalmente a los años 80 o 90. Piensa en tu padre, en tu madre, en tus tíos, en los padres de tus amigos. Piensa en qué edad tenían cuando compraron su primera casa. 20 y pocos años, 25, 27, 30 como muy tarde, con un trabajo normal, sin ser ricos, sin tener una herencia, sin que nadie les regalara nada, simplemente trabajando y ahorrando durante un tiempo razonable, porque en aquella época las hipotecas eran accesibles de una forma que hoy resulta casi incomprensible. La cuota mensual de una hipoteca representaba una parte asumible del sueldo de una persona. No tenías que destinar el 80% de lo que ganabas a pagar el techo sobre tu cabeza. Podías pagar la hipoteca, vivir con dignidad, ahorrar algo y todavía te quedaba dinero para disfrutar de la vida. Eso era la normalidad. Y no solo eso. En muchas familias, un único sueldo era suficiente para sostener todo el hogar. El padre trabajaba, la madre se quedaba en casa con los hijos, o ambos trabajaban y aún así les sobraba. Podían permitirse una casa, un coche, las vacaciones de verano y la educación de sus hijos. Todo eso con salarios que en términos absolutos eran mucho más bajos que los de hoy, pero que en términos relativos, comparados con el coste de la vida, daban mucho más de sí. Independizarse a los 20 y pocos años era lo que hacía todo el mundo. No era una excepción, no era un privilegio, no era algo que requiriera años de planificación y sacrificio extremo. Era simplemente el siguiente paso natural en la vida de una persona. Terminabas los estudios o empezabas a trabajar y en pocos años ya tenías tu propio espacio, tu propia vida, tu propio futuro construyéndose ladrillo a ladrillo. Literalmente. Y hay algo muy importante que se olvida cuando se habla de aquella época. No es solo que las casas fueran más baratas o que las hipotecas fueran más accesibles. Es que había una relación lógica, coherente y justa entre el esfuerzo que hacías y la recompensa que obtenías. Si trabajabas duro, si eras responsable, si ahorrabas con disciplina, podías tener una casa. Ese pacto social, esa promesa implícita que la sociedad les hacía a sus ciudadanos, funcionaba, y funcionaba para la mayoría, no solo para unos pocos. Y entonces algo cambió. No de golpe, no de un día para otro, sino de forma progresiva, casi imperceptible al principio, hasta que un día te diste cuenta de que el mundo que conocías ya no existía. Los precios de la vivienda empezaron a subir, primero poco a poco, luego más rápido, luego de una manera que ya no tenía ninguna lógica ni ninguna relación con la realidad económica de la mayoría de la gente. La burbuja inmobiliaria de los años 2000 fue el primer gran aviso.
Los precios se dispararon a niveles absurdos, millones de personas se endeudaron hasta límites insostenibles y cuando todo estalló en 2008, las consecuencias fueron devastadoras. Familias enteras perdieron sus casas, personas que habían hecho todo bien, que habían seguido las reglas, que habían trabajado y ahorrado y pedido una hipoteca como habían hecho sus padres, se quedaron en la calle, literalmente. Pero lo que nadie esperaba es lo que vino después, porque después de la crisis, en lugar de que los precios bajaran a niveles razonables y accesibles, volvieron a subir, y esta vez subieron de una manera diferente, más sostenida, más estructural, más difícil de revertir. Y mientras los precios subían y subían, los salarios se quedaban quietos, estancados, como si el tiempo se hubiera detenido solo para los sueldos, mientras para todo lo demás seguía corriendo a toda velocidad. ¿Sabes cuánto ha subido el precio de la vivienda en España en los últimos 10 años? En muchas ciudades entre un 50 y un 100%. ¿Y sabes cuánto han subido los salarios en ese mismo periodo? Entre un 10 y un 15% en el mejor de los casos. Eso no es un desajuste menor, eso no es algo que se corrija solo con un poco de esfuerzo adicional, eso es una brecha estructural que hace matemáticamente imposible que una persona joven con un salario normal pueda comprar una casa en una ciudad grande, y luego está el alquiler. Porque si comprar es imposible, al menos alquilar debería ser una alternativa razonable, ¿no? Pues tampoco. Los alquileres en las principales ciudades españolas se han disparado hasta niveles que hace 10 años habrían parecido una exageración. Hay personas que pagan más de 1.000 euros al mes por un piso compartido. Personas de 30, de 35, de 40 años, con trabajo estable, que destinan más de la mitad de su sueldo a pagar una habitación en un piso con desconocidos. Eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y aquí es donde la historia se pone más oscura todavía, porque mientras los ciudadanos normales no pueden permitirse ni comprar ni alquilar de forma razonable, hay fondos de inversión internacionales que están comprando miles de viviendas en España para alquilarlas después al precio que ellos decidan, no para vivir en ellas, no porque las necesiten, sino como activo financiero, como herramienta de especulación, como forma de generar beneficios a costa de personas que solo necesitan un techo sobre su cabeza. ¿Te parece normal? ¿Te parece justo? Y los pisos turísticos han hecho el resto. En ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga o Valencia, miles de viviendas que antes eran hogares de familias se han convertido en apartamentos turísticos que generan más dinero en una semana que en un mes de alquiler normal. El resultado es que cada vez hay menos vivienda disponible para la gente que vive y trabaja en esas ciudades, y la poca que queda es cada vez más cara. Es una ecuación sencilla, con consecuencias devastadoras. Vamos a hacer una comparación directa, sin adornos, sin eufemismos, para que quede absolutamente claro lo que ha cambiado y lo que se ha perdido en estas pocas décadas, porque a veces los números no lo dicen todo, pero cuando los pones uno al lado del otro, es imposible no sentir algo muy concreto en el estómago. Antes, una persona de 25 años con un trabajo normal podía permitirse pedir una hipoteca y comprar un piso en su ciudad. La cuota mensual representaba alrededor del 25 o 30% de su sueldo. Le quedaba dinero para vivir, para ahorrar, para construir una vida. Hoy, esa misma persona, con un trabajo similar actualizado a los salarios de hoy, tendría que destinar entre el 60 y el 80% de su sueldo para pagar una hipoteca por el mismo tipo de piso en la misma ciudad. Matemáticamente imposible. Antes el esfuerzo tenía una recompensa clara y predecible. Estudiabas, trabajabas, ahorrabas y en un plazo razonable de tiempo podías tener una casa, una familia, una estabilidad. Había un camino trazado que funcionaba para la mayoría, no para todos porque nunca nada funciona para todos, pero sí para una mayoría amplia de personas que simplemente hacían lo que se suponía que había que hacer. Hoy ese camino ya no existe para millones de personas. Han hecho todo lo que se supone que hay que hacer y aún así no es suficiente. Antes, la incertidumbre sobre el futuro existía, como existe siempre, pero había una base sólida sobre la que construir. Tenías tu casa, tenías tu trabajo, tenías tu familia. Esa base te daba la estabilidad necesaria para afrontar los altibajos de la vida con cierta seguridad. Hoy, esa base no existe para una generación entera. Jóvenes de 30 y tantos años que no saben si el mes que viene podrán pagar el alquiler porque el propietario ha decidido subir el precio o no renovar el contrato. Eso no es incertidumbre normal, eso es vivir en una precariedad permanente que agota, que desmoraliza y que destroza proyectos de vida enteros.
Y quizás lo más doloroso de todo este contraste es esto: la generación de nuestros padres era en términos absolutos más pobre que nosotros, ganaban menos dinero, tenían menos comodidades, tenían menos acceso a tecnología y a servicios, y sin embargo podían permitirse algo que nosotros no podemos. Podían permitirse un hogar propio, podían permitirse la estabilidad, podían permitirse construir algo que durara. Y eso, en el fondo, es lo que define la calidad de vida de una persona mucho más que cualquier teléfono de última generación o cualquier plataforma de entretenimiento. Llegados a este punto, es fácil caer en la tentación de buscar un único culpable: los políticos, los bancos, los fondos de inversión, los propietarios que suben los alquileres, el turismo, la globalización. Y es verdad que todos esos factores tienen su parte de responsabilidad, pero quedarse solo en la búsqueda del culpable es perderse lo más importante de este análisis, porque lo que está pasando con la vivienda no es solo un problema económico, es el síntoma de algo mucho más profundo, es un cambio de modelo de vida que nadie votó, que nadie eligió conscientemente, pero que está transformando de forma irreversible la manera en que las personas se relacionan con el futuro, con la estabilidad y con la idea misma de construir algo duradero. Cuando una generación entera no puede permitirse tener un hogar propio, no solo se está quedando sin un bien material, se está quedando sin la base sobre la que se construyen los proyectos de vida, las familias, los sueños a largo plazo, y esto tiene consecuencias sociales enormes que todavía estamos empezando a ver. La natalidad cayendo en picado porque la gente no se puede permitir tener hijos cuando no tiene estabilidad habitacional. La dependencia de los padres extendiéndose hasta edades que hace 30 años habrían parecido impensables. La frustración y la desesperanza instalándose en generaciones que han hecho todo lo que se supone que hay que hacer y que aún así sienten que el sistema no les da una oportunidad real. Pero también hay un cambio generacional en la forma de entender la vida que merece reconocerse. Hay personas jóvenes que han decidido no esperar a tener una casa propia para construir su vida, que han elegido la movilidad, la flexibilidad, el vivir de otra manera. Y eso también es válido, también es legítimo. El problema no es que haya personas que elijan no comprar una casa. El problema es que haya millones de personas que no pueden elegir porque la opción simplemente no está disponible para ellas. Porque una cosa es renunciar a algo por elección propia, con plena conciencia y libertad. Y otra muy distinta es que ese algo te sea negado por un sistema que ha dejado de funcionar para la mayoría. La libertad real no es solo la ausencia de prohibiciones formales. La libertad real es tener opciones concretas y accesibles entre las que elegir. Y cuando la vivienda deja de ser una opción accesible para una parte enorme de la población, algo fundamental en el pacto social se ha roto. Y entonces llegamos a la pregunta que da título a este video. Antes comprar una casa era normal. Hoy es un lujo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos permitido que algo tan fundamental como el acceso a una vivienda digna se haya convertido en algo reservado para quienes ya tienen dinero o para quienes tienen la suerte de recibir una herencia? ¿Cómo es posible que en sociedades que se definen como avanzadas y prósperas, millones de personas no puedan permitirse un techo propio? Y la respuesta incómoda, la que nadie quiere decir en voz alta, es que esto no ha ocurrido por accidente, ha ocurrido porque se han tomado decisiones o se han dejado de tomar que han beneficiado a unos pocos a costa de muchos. Porque se ha permitido que la vivienda, que es una necesidad básica, funcione como un activo financiero de especulación en lugar de como un derecho al que todo ciudadano debería tener acceso razonable. Y mientras eso no cambie, mientras la lógica del mercado siga siendo la única lógica que gobierne el acceso a la vivienda, el problema no hará más que empeorar. Pero quizás la pregunta más importante no es quién tiene la culpa ni cómo hemos llegado hasta aquí. Quizás la pregunta más importante es esta: ¿nos hemos acostumbrado? ¿Hemos normalizado lo que no debería ser normal? ¿Hemos aceptado como inevitable algo que en realidad es el resultado de elecciones concretas que se pueden cambiar? Porque hay una diferencia enorme entre algo que es inevitable y algo a lo que simplemente nos hemos resignado sin darnos cuenta. La generación de nuestros padres no aceptó vivir sin derechos laborales, luchó por ellos. No aceptó vivir sin sanidad pública, luchó por ella. No aceptó muchas cosas que hoy damos por sentadas y que en su momento también parecían imposibles de cambiar.
La pregunta es si nuestra generación y las que vienen después van a aceptar que tener un hogar propio sea un privilegio de pocos, o van a decidir que eso tampoco es normal y que tampoco está bien. Te leo en los comentarios, cuéntame tu historia. ¿Has podido comprar una casa? ¿Estás intentándolo y no puedes? ¿Has renunciado ya a esa idea? Porque en esas historias personales está la realidad de lo que está pasando de verdad, no en los datos, no en los informes, no en los discursos políticos, en las vidas reales de personas reales que cada día se enfrentan a esta situación. Y si este video te ha removido algo, compártelo, porque estas conversaciones son necesarias y cuanta más gente las tenga, mejor para todos. Nos vemos en el próximo video.